Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con este versículo precioso, con este pasaje de oro puro, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el globo, por todo el continente, para todos los hermanos de habla hispana. Le damos una cordial bienvenida a su programa, Una voz que clama en el desierto. El propósito de estas programaciones es darle a la trompeta el sonido certero. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos en mente. Y le extendemos una preciosísima y cordial bienvenida a todos aquellos que quieran dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Porque ese es otro propósito que tenemos en mente al realizar estas programaciones. Un saludo muy, pero muy especial le damos a aquellos hermanos con quienes solemos estar en contacto, como ser los dos tesoros que tengo en Costa Rica, la hermana Marlene y la hermana Solís, dos preciosísimas hermanas en la fe con las cuales a menudo solemos estar en contacto. Así que un saludo para todos los otros hermanos que están esparcidos por diferentes lugares y que se unen con nosotros para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ese es el objetivo que tenemos en estas programaciones. Así que, hermanos, estamos contentos porque hoy vamos a predicar el tema número 350 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Jamás me iba a imaginar que iba a subir esta cantidad de temas. Y lo hacemos con todo el amor que Cristo coloca en nuestros corazones. Hoy tenemos un tema indigerible, hermanos. El tema de hoy es demasiado tremendo, pero está en la palabra de Dios y no lo podemos esconder. No se puede esconder por más indigerible que sea. Lo tenemos que presentar sí o sí. Por lo tanto, vamos a prepararnos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13. Esos son nuestros jefes principales. No podemos darnos el lujo de desecharles a esos tres jefes espectaculares que tenemos, que no solamente nos protegen y nos guardan de no caer en herejías terribles, sino que también nos mantienen en el carril correcto. Alabado sea el precioso nombre del Señor
por tener unos jefes tan maravillosos como esos. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu, de tal manera que podamos asimilar el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a orar para pedirle al Señor su dirección en esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, te queremos pedir que te quedes con nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema prácticamente imposible que se pueda asimilar o entender, porque estamos tan mal acostumbrados. Pero eso no significa que lo vamos a tapar o lo vamos a esconder. Al contrario, lo tenemos que diseminar por todas partes. Y en esta hora te queremos pedir que sople sobre nosotros tu espíritu, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Solo no podemos. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Queremos interceder también por aquellos hermanos nuestros que, si bien es cierto, no le conocemos, pero que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos por tu causa. Oh Padre amoroso, bendícelos, fortalécelos, tonifícalos, que tu Espíritu Santo les pueda dar la fortaleza y el ánimo que necesitan para seguir adelante. Y dejamos todo en tus manos, oh Dios. Acompáñanos, protégenos de peligros tanto visibles como invisibles, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defienda. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice también nuestros planes que tenemos para más adelante, de tal manera que tu bendición se derrame en ese sentido también sobre nosotros. Gracias por escucharnos y nos encomendamos en tus brazos de amor. Sé nuestro maestro, sé nuestro director, y que Cristo se pueda formar en nosotros como la esperanza de gloria. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a esta programación. Nos sentimos felices porque una vez más vamos a cavar y ahondar. Vamos a profundizar en la palabra de Dios, porque uno de los pecados más caóticos, más terribles que existen en el mundo cristiano, y cuando digo mundo cristiano ya me refiero a todos, no importa el título de la denominación que tengan, pero es realmente lamentable lo superficiales que somos, y necesitamos salir de esa bancarrota espiritual, porque realmente Satanás se goza y mucho cuando caemos en un pecado tan caótico como es el ser superficiales. Muy bien, vamos a mirarle entonces por unos momentos a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema que vamos a desarrollar hoy con lujo de detalles, con
todos los lujos que se merece, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, Cristo, peor que los criminales. Qué tremendo tema, mis amados. ¿Alguna vez escucharon una prédica con un título como este? Es realmente impresionante. Pero ¿saben una cosa? El propósito del tema de hoy es demostrar. Escuchen bien, mis amados, lo que les voy a decir, porque esto es demasiado tremendo. El propósito del tema de hoy es demostrar que cuanto más fieles, escuchen bien, mis amados, porque esto es tremendo. Cuanto más fieles seamos, vamos a ser más criminales que todos los criminales que existen en el mundo. Cuanto más fiel sea un cristiano, va a ser mirado a los ojos de Dios como uno de los peores criminales de este planeta Tierra. Parece mentira, mis amados, pero así es. Cuanto más nos acerquemos al ideal que Dios tiene para nosotros, cuanto más nos acerquemos a lo que realmente Dios anhela para sus hijos, vamos a ser mirados como peores que cualquier malhechor que exista en este planeta. Eso es lo que vamos a demostrar en esta ocasión. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el cristianismo es algo que se merece el aplauso de la gente. Eso hay que sacarse de la cabeza. Eso no va a ser así nunca. Al contrario, cuanto más fieles seamos, más vituperio y azotes vamos a recibir. Eso es contundente. Y hoy, justamente hacia eso vamos a apuntar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los textos claves. ¿Cuáles son los textos claves? Los textos claves son 1 Corintios 4:13, Hebreos 11:36 al 38, Jeremías 26:11 y Jeremías 18:20 y 23. Aquí aparecen los versículos que son como columna vertebral de este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar estos versículos. Vamos a comenzar por 1 Corintios. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. A mí me impacta muchísimo. 1 Corintios 4:13 dice así: nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer, noten ese detalle, hemos venido a hacer. Ese hemos venido a hacer lo que significa es en qué nos hemos convertido. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol Pablo cuando dice hemos venido a hacer. O sea, dicho de otra forma, ¿en qué nos hemos convertido? Dice ahora, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué tremendo este pasaje, hermano. Este pasaje echa por tierra esa teología tan pero tan satánica de que el cristiano tiene que ser próspero. Y si no es próspero y tiene muchos terrenos, muchas casas, mucho dinero, muchas posesiones, no es un hijo de Dios. Con este solo versículo estamos echando por tierra esa teología tan errada y satánica del evangelio de la prosperidad.
Mucho ojo con eso. Ahora, ¿en qué dice el apóstol Pablo que él se convirtió? Y nosotros también, por supuesto. Acá dice en la escoria y el desecho de todos. Acá lo dice clarito. Ahora, vamos a conectar 1 Corintios 4:13 con Hebreos 11:36 y 38. Y se van a dar cuenta ustedes que hay una conexión muy, pero muy especial acá. Hebreos 11:36 al 38 dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ojo con esas tres últimas palabras del versículo 37. Noten cómo dice que andaban: pobres, angustiados y maltratados, de los cuales, versículo 38, el mundo no era ¿qué? No era digno. Ese es un detalle que tenemos que subrayar. Noten, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si este pasaje no calza perfectamente con este versículo 13 de 1 Corintios 4. Ahora, veamos Jeremías. Vamos al Antiguo Testamento porque ahí nos vamos a encontrar con lo que dijo y escribió el profeta llorón, el profeta de Anatot, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 26, Jeremías capítulo 26, versículo 11. Noten, hermanos, este pasaje es tremendo, pero real. Dice así: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo. Noten lo que van a decir ahora de Jeremías. Dice: en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Cómo? ¿Qué dicen acá de Jeremías en el versículo 11? En pena de muerte ha incurrido este hombre. O sea, en otras palabras, este hombre es un criminal. Este hombre es un asesino. Este hombre se merece la cárcel. Este hombre se merece la silla eléctrica. Este hombre se merece que se le corte la cabeza. Este hombre se merece que termine en la guillotina. Eso es lo que este hombre se merece. Y yo me imagino que ha de ser porque Jeremías violó, robó, mató, asesinó, vendió droga o cosas por el estilo, ¿verdad? Yo me imagino que tiene que ser por eso. Pero noten cómo continúa el versículo 11. Después de decir: en pena de muerte ha incurrido este hombre, ahora va a decir por qué. Noten por qué. Porque profetizó contra esta ciudad. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, es así, hermano. Noten, porque profetizó contra esta ciudad. O sea, porque condenó los pecados de Moab.
Eso es lo que significa profetizar contra esta ciudad. Profetizó los pecados de moda. Profetizó en contra de los pecados de moda. Profetizó o denunció las apostasías del pueblo. Por eso se merece la muerte y la cárcel. Noten, hermano, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Qué impresionante, hermano. Este versículo 11 a mí me deja helado. Es demasiado tremendo. Ahora, vamos a conectar Jeremías 26:11. Vamos a conectar con Jeremías 18. Vamos a retroceder hasta el capítulo 18 y ahora nos vamos a encontrar con el versículo 20 que vamos a leer primero y después saltamos al 23. Noten lo que dice el versículo 20, hermano. Este pasaje es tremendo. Dice así: se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Noten, hermanos, la pregunta que acá se hace el mismo profeta Jeremías. Dicho de otra forma, ¿acaso yo les hice un mal para que ellos caven hoyo a mi alma? Eso es lo que se está preguntando Jeremías acá en el versículo 20. Dice, se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Y dice ahora, acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Noten, o sea, dos cosas ya encontramos acá que fueron terribles, entre comillas, lo que hizo Jeremías. Número uno, profetizó en contra de la ciudad. O sea, denunció los pecados del pueblo. Eso es uno. Y número dos, intercedió por ellos para que la ira de Dios no se tenga que derramar sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre Jerusalén, sobre el pueblo. Esos fueron los dos crímenes. Los dos crímenes que cometió el profeta Jeremías, según Isaías 26:11 y 18:20. Pero ahora nos falta leer el 23. Vamos a leer también el 23 con cuidado a ver qué otro detalle encontramos. Dice el verso 23, pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí, ¿para qué? Para muerte. Noten, hermanos, se juntaron en consejo. Esa palabra consejo puede ser sinónimo también de rosca mafiosa. Esa palabra consejo puede ser sinónimo también de maquinaciones. Maquinaron mal contra el profeta Jeremías. Dice, no perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos otro pasaje donde se ha llegado a un consenso entre todos de que Jeremías debía ser muerto.
En pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Por qué? Porque es una persona que se preocupa mucho por denunciar los pecados del pueblo. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a responder una pregunta muy, pero muy tremenda que viene al caso. Ahora, ¿sabían ustedes que la posición que Cristo tuvo en su crucifixión denota que Cristo era el mayor de los criminales? ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían ustedes que el hecho de que Cristo se le coloque en medio de dos malhechores indicaba algo? ¿Qué era ese algo que indicaba? Vamos a investigar un poco estos detalles tan tremendos. Vamos a ir primero a Juan capítulo 19, versículo 18. Vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y 19, versículo 18, dice así. Noten el versículo 18, solamente el 18. Juan 19, 18 dice así. Y allí le crucificaron. Y con él, él es Jesús, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Ahora, que ustedes no se imaginan, hermano, el tremendo detalle que se desprende de este versículo 18 y principalmente la última parte del versículo donde dice, y Jesús en medio. ¿Qué implica esa expresión que Jesús estaba en el medio de los dos? Eso es algo supremamente tremendo. Ahora, tengo acá una cita del deseado de todas las gentes en la página 699 que va a arrojar luz sobre el versículo 18 que acabamos de leer. Y noten esta cita porque es un bombazo, hermano. Esta cita es demasiado rimbombante. Noten lo que dice. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Ahí está. Ahora viene el bombazo, hermano. Esto es algo que yo no puedo creer, pero como está escrito, lo tengo que aceptar. Noten qué tremendo lo que viene a continuación. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. O sea, ¿quiénes fueron los de la idea de que Jesús esté en el medio de dos malhechores o dos ladrones? ¿De quién fue la idea? Fue de los sacerdotes y de los príncipes. Y ahora viene la bomba atómica, hermano. Esto es demasiado fuerte, pero es real. Dice, la posición, ojo con esto, subrayen esa palabra posición porque es tremenda. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor de los criminales. ¡Qué bombazo, hermano! ¡Qué fuerte es esto! Esto es demasiado fuerte, demasiado difícil de entender, de asimilar y de comprender. ¿Qué dice? ¿Qué dice que significaba la posición? Vamos a borrar esto
para que podamos tener espacio. ¿Qué dice que significaba la posición que Cristo ocupaba entre los dos malhechores o entre los dos ladrones? Noten, hermano, vamos a poner acá la palabra posición, la posición, y ponemos 2 puntos. La posición que Jesús tenía en el medio de los dos indicaba que Él era ¿qué? Que Él era esto. Que Él era ¿qué? Que Él era el peor de los ¿qué? De los criminales. Sin embargo, Jesús nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Pero como Jesús condenaba los pecados de moda, así como Jeremías, porque de Jeremías también dijeron lo mismo, que era digno de muerte, era reo de muerte. Eso le convertía, le hacía a Jesús el peor o el mayor de todos los criminales. Qué impresionante, hermanos. Y lo más tremendo del caso es que con nosotros se va a hacer lo mismo. De nosotros no solamente se va a decir lo mismo, sino que se va a hacer lo mismo. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué significaba la posición que Jesús ocupaba en medio de dos criminales? Eso indicaba que Él era el mayor de los criminales. Qué caro, hermano, se paga ser fiel a Jesús. Qué caro se paga ser un predicador leal. Qué caro se paga denunciar el pecado. Qué carísimo que se paga ser leal a los principios. Mantenerte leal, aún así dice Jehová, se paga carísimo y mucho más caro de lo que nos podemos imaginar. Es realmente tremenda la cosa. Ahora, ¿sabían ustedes que nunca, subrayen esa palabra nunca? ¿Sabían ustedes que nunca hubo un criminal que fue tratado de una manera tan inhumana como lo fue Jesús? ¿Te gustaría que te demuestre? Con mucho gusto. Noten, deseado de toda la gente, página 656, cortita declaración, pero muy significativa. Y dice así: nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue Cristo Jesús. Qué impresionante, hermano. Esto es demasiado increíble, demasiado impresionante para creerlo, pero es la verdad. Quiere decir entonces que nunca en la historia a un ser humano, a un asesino, a un violador, a un vendedor de droga, a un criminal, se le trató en forma tan inhumana como a Jesús. Qué aparente contradicción, que es algo que uno no puede realmente, no puede imaginarse. Es algo que cuesta imaginarse. Realmente un Dios hecho hombre.
Noten, una persona que solamente hizo el bien y solamente el bien, resulta que ahora no existe ni va a existir nunca un ser humano que haya sido tratado en forma tan inhumana como el propio Jesucristo. Esto es algo demasiado impresionante. Ahora, ¿sabían ustedes que Pablo y Bernabé fueron considerados también como los peores criminales? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 14. Vamos a buscar unos versículos que se encuentran en el capítulo 14 de Hechos. Hechos de los Apóstoles capítulo 14. El contexto es Pablo es apedreado en Listra. Ese es el contexto. Pero noten, vamos a leer primero el versículo 11. El versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 y después vamos a saltar al verso 19. Pero vamos a detenernos unos segundos en el verso 11. Después que Pablo y Bernabé hicieron el milagro, ¿verdad? El tremendo milagro que hicieron en Listra, noten qué fue lo que dijeron en el versículo 11 de estos dos apóstoles. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, noten, la gente vio con sus propios ojos el tremendo milagro que Pablo y Bernabé hicieron y alzando la voz en lengua licaónica, dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué tremendo, hermano. Noten, le exaltaron a la categoría de ¿qué? A la categoría de dioses, a Pablo y Bernabé. Pero noten algo extraño sucede después y para eso tenemos que leer el versículo 19, porque cambió totalmente la escena. Noten lo que dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Ojo con ese detalle. O sea, le convencieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero noten, hermanos, qué extraño es lo que sucede acá. Primero le elevan a la categoría de dioses. Eso es lo que sucede en el versículo 11. Pero luego en el versículo 19 le quieren apedrear como si fuera un criminal, un asesino o un impostor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Qué tremendo lo que se viene a continuación. La señora White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 148, arroja luz sobre esta escena. Y noten, hermano, esta cita que les voy a leer está espectacular. Y aquí nos amplía un poco la aparente escena extraña que acontece acá en este capítulo 14 de los Hechos. Dice así la declaración inspirada. Las labores de Pablo y Bernabé en Listra fueron reprimidas por la malicia de unos judíos de Antioquía y de Iconio, que esto es lo que aparecen en el versículo 19.
Dice que las labores de Pablo, o sea, el trabajo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, era fenomenal, pero unos judíos malévolos que eran de Antioquía y de Iconio, ¿verdad? Vinieron para infectar la mente de las personas que estaban participando de las labores que Pablo y Bernabé hacían. Y noten lo que dice, que al enterarse del éxito de los apóstoles, habían resuelto perseguirlos. Y ahora viene, noten lo que hicieron. Por falsedades y calumnias, quiere decir que empezaron a levantar falsedades, mentiras y calumnias contra Pablo y Bernabé. Noten, aquellos que poco antes habían considerado a Pablo y Bernabé como seres divinos, porque eso fue lo que dijeron, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, dijeron. Le exaltaron tanto que prácticamente le convirtieron en seres divinos. Pero noten lo extraño que sucede ahora. Acá se viene el bombazo. Quedaron convencidos de que en realidad los apóstoles eran peores que criminales y eran dignos de muerte. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá estamos demostrando de una manera categórica, con un escrito está, que no solamente Cristo fue peor que los criminales, sino que también Pablo y Bernabé. A Pablo y Bernabé también le trataron de lo peor. A Pablo y Bernabé también le trataron de la peor escoria y la peor basura que pueda existir en este mundo. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta ahora por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:13 dice que hemos llegado a ser la escoria y el desecho de todos? ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Qué relación tiene Segunda de Timoteo 3:12 con este tema? Vamos a buscar un pasaje muy conocido, Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acá está. Esto es lo que decíamos al comienzo. Cuanto más fieles seamos, cuanto más leales seamos a los principios, vamos a ser tratados de lo peor. No solamente nos van a etiquetar como disidentes, reformistas, fanáticos, extremistas. No solamente nos van a poner esa clase de etiqueta, sino que también nos van a considerar como fueron considerados Pablo y Bernabé después que hicieron el milagro en Listra, como los peores criminales de la historia. Parece mentira, parece increíble, pero es la pura realidad. Ahora, vamos a leer una declaración inspirada del don profético que aparece en el libro Maranata, página 76, y que calza muy bien con Segunda de Timoteo 3:12. Noten lo que dice.
Así como Cristo fue aborrecido sin motivo, ojo con eso, aborrecido sin motivo, subrayen ese detalle. Así como Cristo fue aborrecido sin motivo, así también lo será su pueblo debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Quiere decir entonces que lo mismo, pero lo mismo que sucedió con Cristo, que fue tratado como el peor de los criminales, lo mismo va a suceder con nosotros. ¿Por qué? Por la obediencia. Por la obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. A la ley divina. Oh, mis amados, aquí está el quid de la cuestión. Aquí está el detalle que tenemos que subrayar a muerte. Si bien es cierto, no hay motivo, como dice Maranata, página 76, pero en el fondo, en realidad, hay motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Obediencia a la ley divina. Ese es el verdadero motivo, el verdadero causante de que seamos tan aborrecidos, tan odiados por muchos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten cómo sigue la declaración. Maranata, página 76, sigue diciendo así. Si aquel es Cristo, si aquel que es puro, santo e inmaculado fue tratado como el criminal más grande de la historia, sus discípulos no pueden esperar un trato diferente, por irreprensible que sea su vida e impecable su carácter. ¡Qué bomba atómica, hermano! Esto es demasiado tremendo. O sea, que por más que tengamos una vida súper irreprensible, por más que tengamos una vida intachable, por más que no nos puedan encontrar nada, aunque nos investiguen, por más que no haya ninguna acusación en nuestra contra, aún así vamos a ser tratados como ¿qué? Como el peor de todos los criminales. ¿Por qué? Por esto. Obediencia a la ley divina es el quid de la cuestión. Acá lo dice y está clarito. Ahora, ¿sabían ustedes que durante todo su ministerio público a Cristo se lo miró como criminal y peligroso? ¿Sabían eso? Les voy a demostrar. Deseado de toda la gente, página 684, dice así: los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. O sea, entre ellos había gente noble, pero, acá viene el pero, algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era criminal o peligroso. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Lo mismo, pero lo mismo va a suceder con el remanente
del tiempo del fin. Absolutamente lo mismo. Se nos van a buscar, van a querer buscar la prueba que sean. Y aunque no lo encuentren, aún así nos van a tratar de peligrosos, sospechosos y criminales. Qué tremendo, mis amados, esta enorme paradoja que estamos viendo. Ahora, ¿qué pregunta flotaba en la mente del pueblo con el trato que Anás y Caifás le dieron a Jesús? Noten, deseado de toda la gente, páginas 651, dice así. La gente comparaba el comportamiento maligno de Anás y Caifás con el porte majestuoso de Jesús. ¿Qué dice? Dice que cuando Jesús tuvo que comparecer ante Anás y Caifás, dice que la gente comparaba en su mente la enorme diferencia que había entre ambos. Pero noten ahora lo que viene. Aún en la mente de aquella multitud se levantó la pregunta: ¿será condenado como criminal este hombre de aspecto divino? ¡Qué impresionante, mis amados! Hasta el pueblo, hasta la propia gente que estaba dentro de esa multitud se preguntaba: ¿será posible que este hombre que tiene aspecto y apariencia divina sea condenado como un vil malhechor? ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Pero así era la cosa. Ahora, ¿cuál era una de las cosas que le entristecieron tanto a Jesús cuando él pronunció las palabras de Marcos 14:34? Vamos a buscar ese pasaje. Marcos 14:34. Vamos por un momento al Evangelio según San Marcos. Marcos 14. Marcos 14, versículo 34. El contexto es Jesús en el Getsemaní. Marcos 14:34. Son palabras que Jesús dijo cuando estaba agonizando en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Y noten lo que dice el versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahora, noten lo que aparece en el deseado de todas las gentes, página 577. ¿Y saben por qué Jesús estaba triste? Porque una de las cosas que le atormentaba a Jesús, una de las cosas que le martillaba el cerebro al propio Cristo, era el ser tratado como el peor de los criminales. Eso dice la página 577 del deseado de todas las gentes. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir que una de las cosas que le martillaba el cerebro y la mente de Cristo era que él estaba a punto de ser tratado como el peor de todos los criminales. Imagínense hasta qué punto llega la cosa. Pero es
así como suena. Ahora, ¿qué relación tiene Isaías 25:8 con este tema? Vamos hasta ahí. Vamos a buscar Isaías 25, Isaías capítulo 25, verso 8. Noten, principalmente la última parte. Vamos a leer todo el versículo, pero lo que le vamos a dar énfasis es en la última parte. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y ahora viene, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Quitará la afrenta de su pueblo? Esa es la pregunta que tenemos que responder a continuación. ¿Qué implica esa afrenta que Dios va a quitar de su pueblo? Para eso tenemos que ver Palabras de Vida del Gran Maestro, página 143, que justamente explica qué significa quitar la afrenta de su pueblo. Noten lo que dice. De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas, de cuevas y cavernas, Cristo reunirá a sus hijos. ¿De dónde dice que van a salir? Noten, yo les pregunto, hermano, los hijos de Dios que Cristo tiene que reunir, ¿están en palacios con traje y corbata? ¿Están como príncipes? ¿Viven realmente como príncipes? ¿Así dice? No. Dice, de buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas, de cuevas y cavernas. Cristo reunirá a sus hijos. Noten, ¿no le suena eso a Hebreos 11, 36 al 38 que leímos al comienzo? ¡Claro! La señora White acá está en perfecta armonía con Hebreos 11, 36 en adelante. Principalmente el 38. Ese versículo 38 calza perfectamente con lo que acá está diciendo ella. Millones han descendido a la tumba cargados de infamia. Noten, hermanos, cómo millones de hijos de Dios han descendido a la tumba. ¿Cargados de qué? ¿Cargados de honores? ¿Aplaudidos por la gente porque eran excelentes predicadores? No es así que descendieron a la tumba. Noten, cargados de infamia. Por haber rehusado, acá viene el bombazo, por haber rehusado rendirse a los engaños de Satanás. ¡Qué impresionante, hermanos! Por haber rehusado rendirse a los engaños de Satanás, en lugar de descender con honores a la tumba, descienden cargados de infamia. Y esa expresión, cargados de infamia, es lo mismo que dice Isaías 25:8. La afrenta de su pueblo. Esa expresión afrenta es lo mismo que lo que la señora White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, cargados de infamia.
cargados de ignominia, cargados de todo tipo de calumnias y mentiras. ¿Por qué? Porque no quisieron rendirse a los engaños de Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero sigue diciendo, los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos. Y noten, hermano, el bombazo que se viene acá. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos, ¿como qué? Como los más viles criminales. Ahí está. ¿Se dan cuenta, hermanos, que yo no invento nada? ¿Se dan cuenta que este título, yo no me invento las cosas? Acá está clarito. Acá lo dice de una manera clarísima. Los hijos de Dios han pasado por tribunales humanos y han sido sentenciados como que, como los más viles criminales. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que si un hijo de Dios, una persona que realmente es un hijo de Dios, es galardonado, es premiado, se le pone coronas de flores en el cuello o en la cabeza, hay que tener ojo, hay que tener duda. Yo tengo muchas dudas si es realmente un verdadero hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo otra cosa. Acá me está diciendo otra cosa totalmente diferente. Pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Y adivinen qué versículo la señora Juárez va a citar ahora. Isaías 25:8. Noten, está cerca. Está cerquita el día en que Dios va a dar vuelta la cosa. Dios va a dar vuelta la tortilla. ¿Por qué? Porque ahora Cristo va a ser el juez. Y Cristo va a revertir las decisiones que se tomaron en los tribunales humanos. Entonces, las decisiones de la tierra serán invertidas. Ojo con eso. Mucho ojo con eso. Entonces, cuando las decisiones de la tierra sean invertidas, ahí es cuando Cristo va a aprovechar y va a sacar o va a eliminar la afrenta de su pueblo o de sus hijos. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Quiere decir entonces que aunque hoy nos calumnien, nos difaman, nos digan lo que nos digan, no importa. No importa. Porque aunque nos hundan bajo la tierra, aunque nos hundan en la tumba y nos hagan eso y nos hundan cargados de infamia, aún así va a llegar un momento en que Cristo va a revertir las decisiones. Y eso nos tiene que llenar de gozo. Eso tiene que llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que Cristo se va a encargar de quitar la afrenta de su pueblo. Ahora, ¿cuál es otra razón por la cual a Jesús le crucificaron entre dos malhechores? Ya dijimos una ya dijimos al comienzo. Ya dijimos una al comienzo. Para
indicar que era el peor o el mayor de los criminales. Pero ahora nos vamos a encontrar con otro motivo. Noten, Primeros Escritos, página 176. Primeros Escritos, página 176, dice así: para que la muerte de Jesús fuese la más ignominiosa que se pudiese, crucificaron a él a 2 ladrones, uno a cada lado. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, 2 motivos. Esta posición de Jesús en medio de 2 malhechores era por 2 motivos. Número 1, porque él era considerado el peor de todos los criminales. Y número 2, para que la muerte de Jesús sea la más, pero la más ignominiosa posible. ¡Qué tremendo, hermano! Lo mismo va a suceder con nosotros. Eso es lo que nos espera. Así como suena, nos van a tratar de lo peor. Nos van a tratar de lo peor. ¿Por qué? Por esto. Porque estamos dispuestos a obedecer lo que la ley de Dios demanda y dice. Eso es lo que nos espera. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Porque este es el precio que tenemos que pagar si queremos llegar al reino de los cielos. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio? Si es así, te invito a que tomes la decisión hoy de que vas a ser fiel al Señor. No importa lo que pase, no importa las circunstancias, que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo en una ocasión. Vamos a buscar ese pasaje y con eso lo vamos a terminar. El apóstol Pablo lo dijo claramente, clarito: he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo 4, versículo 6 al 8. Pero el versículo 6 es clave. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahí está. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Esa expresión, he guardado la fe, es sinónimo de esto. Ojo. Cuando dice he guardado la fe, es esto. No es la fe de Hebreos 11:1. Es la fe de la obediencia a la ley de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Y que constantemente nos recuerde que cuanto más fieles y leales seamos, más maltratados vamos a ser por el mundo. A tal punto que vamos a ser considerados, así como Cristo, el peor de todos los criminales o el mayor de todos los
criminales. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y te quiero dar ánimo para que podamos realmente amarle a Jesús y amar su ley cada día más. De tal manera que aunque seamos tratados de criminales, un día se va a revertir las decisiones. Y el Señor va a cumplir a cabalidad lo que dice la última parte del versículo 8 de Isaías capítulo 25. Él va a sacar la afrenta de su pueblo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ayude de tal manera que podamos seguir adelante a pesar de todos los pesares. Nuestro Padre, nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy hemos podido predicar tu palabra. Y hemos podido predicar un tema prácticamente indigerible para muchos, para muchísimas personas. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, oh Dios, que cuanto más leales y fieles seamos, más, pero más crueles el mundo va a ser con nosotros. Eso está escrito. Lo fue con Jesús y lo va a hacer con nosotros también. Ayúdanos, te necesitamos muchísimo. Queremos que nos fortalezcas. Que 2 Corintios 7:1 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que podamos limpiarnos y purificarnos de toda clase de impurezas. Y que realmente Jesús pueda ser nuestro Rey y nuestro Señor. Dejamos todo en tus manos. Abrázanos fuerte. Cobíjanos bajo tus alas. Y danos el coraje y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.